quiero presentarte la propia avería que ha tenido el tester que hemos construido. Y te quiero presentar la avería porque es muy curiosa la formación que podemos obtener alrededor de esa avería. Mira, yo lo que quería en ese momento es comprobar cuál era la intensidad que estaba funcionando por, digamos, las placas, o sea, lo que llamamos la tensión alta, esa tensión pues de 150 voltios, la tensión que hay en la placa de salida, la tensión que hay y en las distintas placas, e incluso pues eso, ese consumo que es necesario para que los electrones fluyan de lo que es el cátodo hacia las placas y puedan estar funcionando las lámparas en sus funciones que tengan, bien sea detectora, bien sea amplificador de salida o bien sea una osciladora. Bueno, ¿por qué estaba yo midiendo de intensidad? Estaba midiendo esa intensidad porque luego te enseñaré en una radio que estoy arreglando cuál es el circuito que tiene de alimentación de alta. Y había una resistencia, hay una resistencia que consume bastante. Entonces quería saber esa intensidad. Y como puedes ver, ahora ya le he puesto en la escala de 100 miliamperios, estamos hablando de unos 30 miliamperios. O sea, tenemos 30 miliamperios que están saliendo de lo que es el segundo condensador electrolítico y va hacia todo el circuito de la radio. Esa es la resistencia, esa negra es la que se calienta bastante, demasiado, y quiero analizar el por qué tiene eso, esa temperatura que adquiere, que es muy alta. Y estuve haciendo mis pruebas. Lo tenía en la escala de 100 miliamperios y lo único que hice fue sacar de esa terminal. Ahí lo estoy sacando, paso a 0 porque lo saco y vuelvo a meter, y en ese momento pega un chispazo el zócalo de la lámpara de salida, la UL41. Y habrás visto en un instante que se ha ido a tope el miliamperímetro. Lo vuelvo a meter y se va también a tope en esa escala. Y lo pongo en el 1 amperio, y en 1 amperio no marca nada, pero me funciona la radio. Lógicamente, cuando se me ha ido a tope en 100 miliamperios, en esa ya no he hecho más pruebas. Bueno, algo había fallado, entonces lo que me tocaba sin ninguna duda es abrirlo. Y lo que estoy demostrando es cómo en la escala de, en este caso, de 1 amperio, hay conducción, que las puede ver que hay conducción, pero que el tester no me está marcando nada. Tengo la ventaja que ya hice la caja de tal forma que se pudiese abrir su interior, pero ahora lo que te voy a explicar es qué nos ha acontecido o qué creo yo que nos ha acontecido. Mira, ese es el circuito. Por una parte es el que tú ya conoces de lo que es el tester, lo que es este clónico del IC660R, y luego a la derecha tengo yo la medida que yo estaba haciendo. ¿Cuál es la medida que yo estaba haciendo? Has visto que es una radio que su fuente de continua está constituida por un diodo, ese diodo pasa a un filtro en pi, y a la salida del filtro en pi, es el hilo en rojo, lo meto yo, lo tenía metido a la escala de 100 miliamperios. Lo saco, digamos, por el común y lo llevo a la radio. Ese es el montaje. Aconteció el chispazo y yo considero que pasó, que la intensidad que pasó precisamente por el instrumento fue muy superior a 100 miliamperios, pero muy, muy superior. Has visto que pegó al fondo de escala, pero totalmente. Entonces, claro, y luego lo ponía en el 1 amperio, y no marcaba nada, pero sí que dejaba pasar la corriente. Pues está lógico, mira el fallo. El fallo es que esa corriente fuerte que teníamos en 100 miliamperios quemó precisamente la resistencia de 1,65. Ya te enseñaré qué resistencia es la que tuve que cambiar. ¿Por qué? Porque no fue capaz de soportar ese exceso de corriente que, aconteció un chispazo que luego miré en el zócalo y no vi absolutamente nada. Pero sí es verdad que ese chispazo aconteció. Entonces, si esa resistencia se funde, se queda en abierto, lógicamente, si yo ahora le vuelvo a poner, que es lo que hice, en 100 miliamperios, cuando le puedo volver a 100 miliamperios, no tiene el instrumento de medida nada de zoom. Tiene la protección, tiene unas resistencias en serie, esa pequeña, la 16 y la de 165. Luego
tiene la protección que yo le puse para que las tensiones que hay en los extremos del galvanómetro no pasen nunca de los 0,5 0,6 voltios, eso lo consigo mediante esos diodos, y claro, el aparato y el instrumento de medida se va a tope ahí. ¿Por qué no acontece esto cuando yo estoy midiendo en la escala de un amperio? Es decir, en la escala de un amperio hemos visto que la radio funcionaba. Es verdad que el amperímetro no marcaba nada. Bueno, pues ahí puedes verlo. ¿Y por qué pasa eso? Pues mira, muy sencillo. La corriente entra por esa borna de un amperio, hacia la derecha lo tiene abierto y hacia la izquierda sí tiene camino para pasar por la resistencia de 0,16 e ir con esa corriente al receptor de radio. Alguien puede decir, ¿y por qué cuando se quemó solamente la resistencia de 1,6 si también en serie y haciendo zoom del aparato estaba la resistencia de 0,16? Pues bueno, porque la resistencia de 0,16, recordarás que cuando lo construimos, era, digamos, una señora resistencia, lo que era un montón de vueltas de hilo de cobre de 0,4 me parece que era. Entonces con eso conseguí una resistencia de 0,16, mientras que la resistencia que se quemó de 1,6 era una resistencia endeble, muy válida para medir, luego lo demostraremos, el rango de 100 miliamperios, pero en cuanto nos salgamos de ese rango, sobre todo si nos salimos de una forma brusca y a la alza, como en este caso que era un corto, pues no aguanta. Mira, esa resistencia que se fundió era un paralelo de dos resistencias de 3,3 ohmios, de tal forma que su mitad pues fuese eso, unos 65 más o menos, porque era el valor que nosotros habíamos calculado. Y vuelvo a insistir que la fuerte corriente que pasó las fundió. Ahí he visto cómo las tenía en serie, pero bueno, ahora he ido probando una por una y todas me dicen que ese dispositivo pues está en abierto, no conoce qué tiene detrás de esas puntas el medidor chino que estoy utilizando. Ahí puedes ver el carrete, ese es el bueno, ese es el de 0,16 que no se fundió. Vamos a calcular cuál es la intensidad que admite como máximo ese tipo de resistencia. Vemos que es de 0,6 vatios y que su valor es 3,3 ohmios. Entonces sabemos que la potencia es igual I cuadrado por R. Eso significa que la I cuadrado será igual a 0,6, que es la potencia, dividido por la R, que es 3,3. Y ese cociente me da 0,18. Pero eso es I cuadrado. Si yo quiero saber cuánto es I, tengo que sacar la raíz cuadrada. Luego, la intensidad máxima que admite esa resistencia es 0,42 amperios. Sí que es verdad que ahí había un paralelo, luego ese conjunto podía admitir pues unos 0,84 amperios. Yo le metí muchísimo más, porque lo que metí fue un corto, que yo no sé de dónde salió, pero ahí salió un corto. Y lógicamente esas resistencias se me fundieron. Pero ¿para qué me ha servido a mí este ejercicio? Este ejercicio me ha servido para ver que tengo un punto ahí, punto crítico, es decir, tengo una resistencia quizá de poca potencia, lo que pasa que se salta en valor al que yo quería, pero que una circunstancia de este tipo, es decir, que en un momento determinado, aun estando midiendo dentro del margen que es correcto de esa medida, pero por una circunstancia externa, en este caso por un chispazo, me lo lleva a máximos y lógicamente se me funde. ¿Por qué no se me fundió el carrete, que era el siguiente, que estaba en serie, el de 0,16? Porque es un hilo, pues ya te digo, es un hilo de 0,4 lo menos, eso aguanta muchos amperios. Claro, poner toda la cadena de zoom con resistencias de mucha potencia para evitar lo que me ha sucedido, bueno, pues es también un poquito delicado. Así que, bueno, esta es la moraleja que quería que aprendiésemos, que lo viésemos y que creo que es muy didáctico. Le he cambiado esa resistencia y lo que ahora voy a probar es si el polímetro me sigue funcionando y mide bien. Voy nuevamente a la escala que no me funcionaba nada, en la escala de 100 miliamperios, estoy con una resistencia de 150 ohmios y ahora lo que hago es ir subiendo la tensión, digamos, de la fuente para ver si cuando tengo 15 voltios más o menos, eso ya se me va al fondo de escala, se me va a los 100 miliamperios. Y es cierto, ya se me va, luego parece que, y gracias a los diodos, que lo que es el instrumento de medida
ha aguantado, o sea, no se ha estropeado. Y vuelvo a insistir, eso es gracias a los diodos. Termino. Muchas gracias por tu atención y espero te haya gustado.